Bueno, en el Departamento de Educación hay varias controversias. Una que tiene que ver con esta famosa figura del SAR de Educación, que ha creado toda una controversia. Y por otro lado, la pregunta de cuáles son las prioridades o cuáles son las áreas educativas que prefieren nuestros jóvenes, sobre todo los que están en escuela superior y que tienen perspectiva de entrar a la universidad o buscar algunas profesiones. Vamos primero a salir de este tema que tiene que ver con la posición del SAR de la educación. Primero, para que todo el mundo esté claro, no hay tal cosa como una posición del SAR de nada. En nuestra estructura de gobierno, en nuestro sistema constitucional, no existe una figura que tenga ese título. Lo que ocurre es que en lo que tiene que ver con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la Autoridad de Energía Eléctrica y las alianzas público-privadas, que son corporaciones públicas, son criaturas de la legislatura. Si se le quiere dar más poder a un director ejecutivo de una corporación pública, quien único puede hacerlo es la Asamblea Legislativa. Por eso es que cuando se quiere crear esta figura legislativamente, que dicho sea de paso no se ha presentado ningún proyecto de ley, pues se limita a las corporaciones públicas. Sin embargo, el puesto del secretario de Educación es distinto, porque el secretario de Educación tiene rango constitucional. ¿Qué quiere decir eso? Que la legislatura no puede, digamos, eliminar un departamento como el Departamento de Educación porque está creado por la Constitución y ninguna ley va por encima de la Constitución. Así que en ese sentido, la legislatura tampoco puede enmendar la Constitución por sí sola. Tendría que consultarle al país para poder enmendar la Constitución. Por eso es cuando se está hablando de que se quiere crear una figura del SAR de Educación por encima del secretario del Departamento de Educación, no es correcto, no es realista y sería inclusive inconstitucional porque no se puede ni siquiera administrativamente, mucho menos ponerle una figura por encima del secretario que tiene rango constitucional. Así que hay un aspecto que es separación de poderes. El secretario de Educación es secretario, el licenciado Eliezer Ramos, porque el Senado lo confirmó. Por eso es que es imposible que la Fortaleza, por ejemplo, digamos, aunque no es la intención, puede crear un puesto por encima del secretario porque sería usurparle poderes al Senado de Puerto Rico y eso no dura un round en ningún tribunal. Por lo tanto, todo esto que se ha creado realmente se está ahogando un vaso de agua porque no es real. De hecho, no solamente es viable, es que ni siquiera pueden tener esa realidad. Ahora bien, vamos a ver qué es lo que de verdad dice el programa de gobierno de la gobernadora, que en ningún sitio aparece o habla de ningún SAR. Lo que la gobernadora está planteando en su programa de gobierno es que está creando dos posiciones, el principal oficial de asuntos financieros y el principal oficial de asuntos de informática. Ambas posiciones estarían por debajo del secretario de Educación. Es decir, serían subalternos del secretario de Educación, Eliezer Ramos, y el secretario ha dicho que la primera de ellas, el de Asuntos Financieros, es el que están reclutando a esa posición, que básicamente va a ser un oficial de cumplimiento del uso de fondos federales, de integrar los asuntos de finanzas, de presupuesto. Son y serían subalternos del secretario porque ese es nuestro ordenamiento constitucional. Ambas posiciones centralizarían servicios, obviamente, y estarían muy pendientes sobre todo al uso de fondos federales. Así que para aclarar este tema, no se crean los cuentos de que viene una figura por encima del secretario de Educación porque nuestra Constitución no lo permite. Tan sencillo como eso. Vamos ahora a ver lo interesante. Miren, en los últimos años, tanto el Departamento de Educación como la Universidad de Puerto Rico han hecho evaluaciones, han entrevistado a nuestros jóvenes para saber cuáles son las profesiones que tienen más interés. Esto lo hacen las universidades para diseñar sus currículos académicos. Y aquí están las 8 profesiones o los temas de interés principales de nuestros jóvenes que fueron evaluados en los últimos 2 años. Miren, la primera que más le interesa a nuestros jóvenes son los temas de tecnología, computadora, diseños tecnológicos y los asuntos de diseño de gráficas virtual. Quiere decir que la tecnología, el internet, todo lo que está surgiendo ahora en términos modernos ha acaparado la atención de nuestros jóvenes y hay un sinnúmero de oportunidades profesionales en estos temas. El segundo, la industria del entretenimiento. Esto es una industria bien interesante porque ahí está la música, el deporte, hay tanta variedad que se puede desarrollar y es otra de las áreas prioritarias que nuestros jóvenes están identificando. Muchos jóvenes, miren qué interesante, les interesa ser maestros y también van a haber trabajadores sociales, gente jóvenes con unos compromisos, entendiendo la importancia de nuestro sistema educativo. Y esto es importante para Puerto Rico, que tengamos gente interesada en ser maestros, en ser profesores, en dedicarle su vida a la educación.
Eso es extraordinario para Puerto Rico. Obviamente los temas de medicina o salubrista, muchas personas dedicadas o interesados en el área de laboratorio, de enfermería. Es una industria bien importante para Puerto Rico, sobre todo en unos momentos donde necesita ayuda la gente de la tercera edad. El tema de, obviamente, la profesión del derecho, trabajadores sociales, los hoteles, restaurantes, es decir, servicios, están muy interesados en nuestros jóvenes y sobre todo los negocios propios. ¿Qué significa esto? Nuestros jóvenes, si usted mira todas estas profesiones, están enviando un mensaje. Quieren trabajar, quieren aportar, quieren producir. No están pidiendo que mantenerse desempleados o en el ocio. No, quieren producir, pero quieren que se les adiestre, que se les prepare y que nuestras universidades se ajusten a las nuevas tecnologías. Esta es la realidad del siglo XXI. Muchas de las universidades todavía tienen secuenciales académicos de hace 20, 30 años, señores. Cambió la dinámica, sobre todo en la tecnología, que es el futuro de Puerto Rico, y no hay duda que nuestros jóvenes lo que están diciendo es, denos la oportunidad, abran las puertas para nosotros hacer nuestras profesiones, y esos son los temas de interés. Regresamos con Felina y con Laisa. Gracias, Jorge.